En este caso hablaremos sobre seguridad y justicia, con una experta en esta temática, precisamente la licenciada Lorena Escobar, quien es directora del Departamento de Análisis Jurídico de ACIES. Bienvenida, licenciada. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, Axel. Gracias a usted. Pues ustedes presentaron como ACIES recientemente un informe. Ustedes pues han venido estudiando este tema jurídico, este tema de seguridad. ¿Nos puede comentar en qué consiste este informe? ¿Qué bases tomaron ustedes? ¿Qué deseaban estudiar? Este es el 9º informe que hace la Asociación de Investigación y Estudios Sociales ACIES sobre cuál es el estado de situación que tiene el sistema de justicia penal y qué avances y debilidades presenta entonces a raíz de 2 años. Cada 2 años es que se examina si existen avances, cuáles han sido y qué debilidades afronta cada periodo. En esta ocasión estudiamos 4 instituciones del sistema de justicia: el organismo judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública Penal y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. A los 4 se hacen las mismas preguntas, es decir, se examinan los mismos temas. Por ejemplo, qué ocurrió en el contexto institucional durante estos 2 años que revisamos. Además, qué cobertura han dado, cómo han mejorado la eficiencia en sus funcionamientos. Y en esta ocasión también un elemento adicional que se dio a este estudio, al 9º, es el estudio o la investigación del gasto. Cómo estas instituciones gastan el dinero, si les es suficiente o no, si hay un buen manejo de y en qué lo invierten. A diferencia de otros estudios, hubo una mayor minuciosidad en ese tema. También qué atención se le ha dado a grupos vulnerables, es decir, a mujeres, niños e indígenas de parte de estas instituciones. ¿Qué dificultades han presentado? Eso es en general. El estudio es bastante amplio. Aproximadamente tomó 8 meses en su realización. Trabajó todo un equipo para ello, 2 consultores, uno en el área económica y uno en el área jurídica, y por supuesto todo un apoyo logístico por detrás. ¿Cuáles considera usted que son los indicadores principales a estudiar en esta temática? Bueno, por eso el comportamiento de la institución, en este caso particular, en estos 2 años, estamos hablando del año 2011 al 2014, hubo todo un cambio de autoridades en estas 4 instituciones. Y entonces, ¿qué implicaciones tiene esos cambios de autoridad en las instituciones? Eso también se pudo observar. Recordemos que hubo 2 procesos fuertes en comisiones de postulación, tanto en el Ministerio Público como en el organismo judicial, altamente cuestionados y vigilados también, cuyos resultados al final hoy pues estamos viendo que las autoridades toman decisiones, muchas en búsqueda de esa legitimidad en la cual fue señalada constantemente por algunos grupos sociales. Otro de los indicadores también interesantes es cuántos juzgados, qué cobertura ha tenido al nivel de la República, también en el Ministerio Público, qué tanto ha ampliado esta cobertura, igual que la Defensa Pública Penal y el INASIF. Entonces, ahí vamos viendo cómo el sistema va trabajando en conjunto y también pues asombrándonos de algunos hallazgos, rezagos que vienen desde hace años. Como le decía yo, hemos estudiado esto por más de 18 años. 20 años estamos monitoreando el sistema de justicia y hay elementos que sí continúan siendo el talón de Aquiles de este sistema. ¿Cómo se lo indica entonces en estos 9 estudios que han hecho? ¿En cuál de las instituciones ven ustedes que la curva es en descenso o que viene para atrás? Bueno, en realidad no hemos visto ningún retroceso. Hemos detectado avances, probablemente mucho estancamiento que hace que sean débiles las instituciones. 3 aspectos fundamentales. Uno de ellos es la carrera profesional en el sistema de justicia, que en varias ocasiones hemos mencionado al respecto. No hay una carrera en estas instituciones eficaz ni eficiente que aliente al recurso humano
a desempeñar a hacer su mejor esfuerzo y tener un mejor desempeño. ¿Por qué? Porque usted tiene, por ejemplo, en el caso del organismo judicial, solo se puede aspirar a ser de juez de paz a juez de primera instancia, porque los jueces que conforman las cortes, tanto de apelaciones como la Corte Suprema de Justicia, son por comisiones de postulación. Entonces no se toma en consideración si se ha sido juez o no, y solo se puede aspirar ahí. Entonces eso merma de alguna forma el desarrollo que pueda tener la persona, sus expectativas dentro de la institución. Y llega entonces de alguna manera a conformarse con lo que decimos en un buen chapín, sacar la tarea o sacar el chance. Así de igual forma, y eso son cuestiones también que llevan a meditar y a necesitarse de una reforma constitucional, para que entonces se suba a un escalón superior o pues entonces aspiren a más dentro, y que no sea por sus buenas relaciones interpersonales que tengan, sino por los méritos que tengan, por el desempeño que hayan tenido en los cargos que han ocupado dentro del organismo judicial. En el caso del Ministerio Público, pues esperamos ahora, el estudio es hasta el 2014 y ahora con las noticias de la Ley Orgánica del Ministerio Público y las reformas, esperemos que haya un cambio. También comprendiendo que los cambios que se hacen en las leyes no resultan inmediatos, no se ven, porque requieren de una implementación, de una organización para que tomen vida dentro de las instituciones. En ese entonces, los fiscales también padecían del mismo fenómeno. No son bien capacitados, evaluados tampoco su evaluación, y cuando no hay una evaluación oportuna y eficaz, pues se cae en el error de ascender a personas que no cuentan con los méritos, y así también lo vemos en la defensa pública penal. A diferencia de la defensa, tiene otros problemas que también requieren de atención legislativa. La defensa no puede tener cierto número de defensores, si no estoy mal, es 69 defensores de planta, para cubrir a más o menos 14 o 16 millones de habitantes de guatemaltecos, y la conflictividad cada vez está, pues los guatemaltecos hemos ahora últimamente resolvemos nuestros problemas no precisamente de una forma muy cordial, entonces se requiere de una cobertura. En el caso del organismo judicial, tiene presencia en todo el territorio nacional, en todos los municipios. Sin embargo, el Ministerio Público únicamente lo tiene en el 33%, pero aún se agrava el caso. La defensa pública penal lo tiene únicamente 10% del territorio nacional. Y el INASIF, más pequeño, con menos recursos, tiene que atender los requerimientos que le hagan las instituciones de justicia, pero además, no solamente del Ministerio Público, ¿verdad?, ni en casos penales, sino que también atiende otros requerimientos de casos civiles, de otras ramas del derecho. Entonces, se ve saturado con trabajo y poco personal. Estas conclusiones que ustedes han hecho durante el resto de informes, los otros 8, ¿de alguna forma el Estado, el gobierno, las ha seguido en determinado momento? Sí, cuando observamos también, por ejemplo, en esta lucha contra la impunidad que se viene trabajando no desde hace este tiempo, sino recordemos por qué es que vino la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Ella en sus inicios con el doctor Castresana impulsó leyes. Las leyes, por ejemplo, que permiten la utilización de los métodos especiales de investigación, que entre ellos están las escuchas telefónicas, y entonces requirió de toda una implementación, la compra de equipo, la profesionalización de aquellos que lo iban a utilizar. Pues esto de lo que hemos visto es toda la implementación, y los resultados hoy por hoy se están siendo palpables. Eso lo observa el estudio. Y además, toda aquella legislación que no fue aprobada, no precisamente en esta legislatura, sino en la legislatura anterior, es la que cargó de dinámica a estas instituciones, como la ley contra la violencia, la ley contra el femicidio y la violencia contra la mujer. Esta ley provocó y motivó que existieran juzgados especializados en esta materia.
y por tanto también que hubiera una fiscalía que atendiera y en la defensa pública penal una unidad de atención a la víctima, porque también se le dio a ella, ahí hay también una serie de dualidades, se le da a la defensa pública penal la obligación de defender al agresor como a la víctima. Entonces, eso pone en aprietos a la defensa porque sigue contando con el presupuesto ajustado, incluso menor, del que requiere para su funcionamiento. Y es una serie de leyes que se han impulsado en el caso del organismo judicial en la legislatura anterior. La recién pasada, lamentablemente no generó ese número de leyes, o mejor, no es necesario, no es cuestión de cantidad, sino de calidad que requiere la justicia. Entonces, pues se enfocaron en la implementación y lo que vemos es una justicia más especializada. La Corte se dedicó entonces a los centros de justicia penal laboral, a la atención a las mujeres víctimas de violencia, a los menores también, y una serie de acciones que tuvo que realizar en función de estas leyes. Lo que sí denotamos con cierta preocupación es el crecimiento desigual al que me refería, cuando hay una cobertura del 100% del organismo judicial y no el mismo de las otras instituciones, sí provoca grandes desigualdades y afecta el buen desempeño del sistema de justicia.